¿Cómo están, hermanas? Por la gracia de nuestro Señor hemos avanzado muchísimo en el estudio de este hermoso libro de Nehemías. Hoy seguiremos aprendiendo acerca de quién es nuestro Dios y cómo obra según su justicia, la cual es limpia y perfecta. Hoy estudiaremos los 3 últimos versos del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. En la lección pasada vimos el regocijo que tuvo el pueblo de Israel en la ceremonia de la dedicación de los muros de Jerusalén. En adoración y gratitud alababan al Señor con cánticos e instrumentos. Ese mismo día vieron necesario colocar varones que administraran sobre las recámaras que se encontraban a los lados del templo. Estas recámaras eran lugares de almacenamiento, por ejemplo, de los tesoros, es decir, las cosas de valor consagradas al Señor, que comúnmente estaban hechos de metales preciosos como plata y oro. Otras recámaras servían para almacenar alimentos y otras cosas que el pueblo debía traer al templo, como primicias y diezmos según la ley de Dios dada a Moisés. Esta acción de poner varones para administrar los bienes que traían al templo fue el resultado de la búsqueda del Señor, puesto que al parecer no lo habían estado haciendo hasta el momento, o al menos no lo hacían toda la nación. El Señor en su palabra había determinado que los únicos que podían entrar y servir en el santuario era Aarón y sus descendientes después de él, como vimos en la lección anterior. En el libro de Números encarga directamente a Aarón y a sus hijos el servicio sacerdotal. Leamos el pasaje. Números capítulo 18, versos 6 al 7. Dice así: porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Es notoria la diferencia entre el ministerio de Aarón y su descendencia y el ministerio de los levitas, hijos de Leví. En Números 18, verso 2 al 3, nos deja claro que los levitas eran un apoyo para la tarea sacerdotal, y estos levitas debían estar sujetos a los sacerdotes. Veamos en estos versículos. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces,
En esta porción de la palabra entendemos que el orden del ministerio en las cosas santas del templo, así como lo fue en el tabernáculo de reunión, Aarón y su descendencia ministrarían las cosas más santas y los levitas servirían en las tareas que les dieran los sacerdotes según las acciones diarias y en festividades que debían celebrar, excepto no podían entrar en el santuario y del velo adentro. Este era un arduo trabajo, por ello el pueblo debía entregar diezmos y ofrendas a los sacerdotes para que fuese repartido entre los levitas y que sirviera de sustento para él y sus familias. Asimismo, los levitas debían traer al sacerdote su diezmo del diezmo que habían recibido del pueblo. Ahora, es hermoso ver cómo Dios enseñó a sus siervos una verdad que incluso los creyentes hoy en día olvidamos con mucha facilidad. Dice la palabra del Señor en Números 18:8. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Es decir, al Señor le pertenece todo. Por lo tanto, Él puede entregar a quien quiera lo que es suyo para su cuidado. La frase te he dado aparece en este pasaje de Números capítulo 18 9 veces, haciendo notorio que el Señor es el dueño de todo y Él es quien da a quien Él quiere. Por otro lado, en este mismo pasaje, la frase es tuyo aparece 7 veces y para ti 6 veces. Y más si consideramos cuando dice para tus hijos. Estamos comprendiendo entonces que los diezmos y ofrendas que traía el pueblo al templo, Dios se lo había dado a los sacerdotes y levitas. ¿Cuál es la razón por la que Dios estableció este sistema? Bueno, leamos el verso 31 del capítulo 18 del libro de los Números. Dice así la palabra del Señor: Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. La pregunta es, ¿a quién le dio Dios el cuidado de sus ofrendas y todas las cosas consagradas? Dijo más a Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Números 18:8. Así que esto le fue entregado por Dios mismo a Aarón, a los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, y a los levitas, servidores del templo. Por eso es que en el día de la dedicación del muro con Nehemías, pusieron a varones para custodiar las ofrendas y diezmos que traían al templo, pues los de Judá comprendieron que debían diezmar y ofrendar para que los servidores de Dios en el templo tuviesen cómo mantener a sus familias, y el sumo sacerdote cuidaría de que todo sea administrado con temor de Dios. El trabajo era muy arduo. Por eso es que el Señor les puso esta remuneración por medio de los diezmos del pueblo. En la iglesia neotestamentaria, la enseñanza de este principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento es aplicado también cuando el apóstol Pablo hace defensa de su apostolado en 1 Corintios capítulo 9 y también en 1 Timoteo repite este principio. Dice la palabra del Señor en Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero
de su salario. Está hablando de que los santos deben sostener a los que sirven en la obra del ministerio. El principio del Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento, de tal manera que también es una enseñanza para la iglesia de hoy. Ahora, que hemos comprendido las verdades que trascienden en el tiempo, tales como todo lo que un creyente trae al templo le pertenece al Señor. Se lo está entregando a Él, aunque haya servidores que lo administren, y el pastor u obispo, que significa obispo supervisor conforme a las escrituras, es llamado así el pastor, también obispo, cuida que se hagan en orden y en el temor de Dios. Los diezmos y ofrendas que la congregación traiga al Señor debe servir para sustentar a los pastores que trabajan en el ministerio y a los colaboradores que apoyan la obra de Dios en diversas maneras. Así es como el Señor lo ha establecido y así es como nosotros debemos aplicar este principio. Esto mismo comprendieron Nehemías y todo el pueblo. Miren lo que dice el verso 47. Nehemías daba alimentos. ¿A quiénes? A los que habían servido conforme a la palabra del Señor, como está visto en el versículo 45. Y con las ofrendas y diezmos que trajo el pueblo, cosas consagradas, se les dio sus porciones a los levitas. Y ellos diezmaban de aquello que recibían y lo entregaban al sacerdote, según lo estipulado en la ley. Es decir, todos se pusieron a cuentas con el Señor y actuaron según lo que Dios les enseñó en su palabra. Así también nosotras dispongamos nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios y hagamos según el escrito está. Lo más importante, como dijimos en una lección anterior, cuando entreguemos las cosas al Señor, una cosa es necesaria, es hacerlo de corazón alegre. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.